tardes, estimados amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a una edición más de Análisis Semanal con el doctor Augusto Tandazo, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Estamos ahora en, eh, en aislamiento. Ya yo le veo a usted que está en su domicilio, yo también en el mío. Entonces, vamos a tratar de hacer este análisis lo más sucinto posible. Y pues vamos a empezar con este tema que nos tiene en esta situación del coronavirus, a pesar de que ya conocíamos desde antemano que, desde diciembre conocíamos que había este problema, pero ¿qué acciones tomó el gobierno y por qué le dan tomando decisiones? Porque acá el alcalde de Quito le da tomando decisiones. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Hoja de Ruta. Gracias por la entrevista y por no desconectarnos con la ciudadanía, que es realmente para quien hacemos el esfuerzo de tratar de estar con ellos. Bueno, sobre el tema del coronavirus, esto aparece a mediados de diciembre. Y pese a que aparece a mediados de diciembre el problema en China, no le dan la importancia debida, y el gobierno ecuatoriano lo que hizo a mediados de enero fue comprar equipo antimotín para las Fuerzas Armadas, para prepararse por una eventual protesta social por las medidas que se vienen. Aparte de eso, tomó la decisión de gastarse 50 millones de dólares en armas y en uniformes para la Policía Nacional y anunció pomposamente que va a construir y a desarrollar una universidad de la Policía Nacional. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, dice, bueno, ¿en qué parte de la galaxia se encuentran? O sea, eso hace ver de que no están absolutamente en nada, que no entienden lo que es una pandemia, que no entienden lo que es una situación que fácilmente se iba a generalizar, como se generalizó en el mundo. El virus viaja en avión, fundamentalmente. Está en uno que otro crucero, pero son pasajeros que han llegado en avión para tomar el crucero. Entonces había que pararle mucha atención a los pasajeros de los aviones para evitar que haya un contacto directo todo lo que viene de Europa y obviamente de China, con mayor razón, para de esa manera hacer un cerco epidemiológico. Se les fue de las manos y siguieron recibiendo gente del exterior, pero sin ningún control. Y obviamente el virus entró al Ecuador. Este momento ya es una realidad, y una realidad que si no se la toma con seriedad puede convertirse en un pandemonio. ¿Por qué? Porque el Ecuador tal vez es uno de los países que está menos preparado para enfrentar este tipo de situaciones. El diario El Universo denunciaba justamente esta semana que las pruebas para el coronavirus están por sobre los $200. Entonces uno dice, bueno, y si alguien quisiera hacer una prueba, cuesta más de $200 hacerse una prueba. Y cita con lujo de detalles los laboratorios que lo hacen, y algunos incluso le dice a la gente en Guayaquil que no pueden hacerlo porque no tienen los reactivos. Entonces, estamos en la edad de piedra. ¿De qué estamos hablando entonces? Si es que no tienen los reactivos. Pero permítame comentar algo y después volver al mismo tema. Sí, comentar sobre el mismo tema. La República de Guayaquil, administrada por su excelencia Cynthia Viteri, decidió poner carros municipales en el aeropuerto de Guayaquil para impedir que un avión de Iberia aterrice, según ella. Porque alguien le pasó el dato de que ahí venían gente con algún grado de contagio del coronavirus. Y total, a la hora de la verdad, era un avión de KLM que venía a retirar a personas para llevarlas, no personas contagiadas, sino que habían contratado ese avión para que los regresen a Europa. Primero, una equivocación tamaña, pero esto hace ver una cosa, es una violación flagrante al orden constitucional, porque la estructura de un Estado y su funcionamiento se basa en competencias. Entonces no puede alguien tomar una atribución que no le corresponde. No le corresponde.
El Estado central es el que tiene competencia exclusiva sobre montonera de cosas, y para eso hay que leer el artículo 261 de la Constitución de la República, que son competencias. Lo que es exclusivo para alguien, en este caso para el Estado, es excluyente para los demás. Esto ya pasó en Quito, cuando el alcalde Yunda de acá de Quito tomó una decisión de suspender las clases. Primero, él no tiene competencia para ello. Su competencia no le iba a dar más que allá de suspender las clases en los establecimientos municipales. Ni porque estábamos en emergencia, doctor. Y eso, no, es que la emergencia la maneja el Estado central. No es que cada quien hace lo que le da la gana. El estado de excepción lo maneja además quién es el único que tiene la competencia para dictar el estado de excepción, es el gobierno central. Entonces, cuando aparece ese tipo de situaciones, nos retrata de cuerpo entero lo que somos los ecuatorianos y lo que es el Ecuador. Y eso lo ve la gente como de buena manera. O sea, a ver, qué bueno que tomó la iniciativa Yunda, sí, pero violentó la norma. Qué malo que el gobierno se dejó estar cuando debía tomar la decisión el gobierno, pero qué malo que Yunda tome una decisión de esa naturaleza. Entonces no hay país aquí. Mañana un teniente político, un jefe de una parroquia toma una decisión y ya, pues. Pero la República de Guayaquil es terrible, o sea, ¿y ahora qué va a decir? ¿Qué es lo que va a decir el gobierno? Que pueden nomás así entrar a un aeropuerto como que fuera casa propia y meter, como ya ahora metieron vehículos para impedir que aterrice el avión. Y como hicieron con el puente de la Unidad Nacional, donde los llenaron de volquetas del municipio cuando pensaban que bajaba gente de la sierra. Y no pasó nada con la gente de Guayaquil. A la que sí le escaparon de fusilar fue a Paola Pavón. Pero en Guayaquil todo se puede, ¿no? Y más, ¿qué mejor oportunidad para decir aquí mandamos nosotros? Pero mandamos nosotros cuando ayer nomás publicaba en mi página de Facebook, el día de ayer, que está ahí publicada para los que son amigos míos en Facebook, la pueden ver. Fotos tomadas a la misma hora en Quito y en Guayaquil. Quito, 3 carros y parqueados. En Guayaquil, calles repletas de carros, cuando el foco de infección, fundamentalmente de contagio del coronavirus, está en Guayaquil. Entonces uno dice, ¿dónde está el país? ¿Dónde estará el presidente en este momento? Doctor, y no se puede hablar de un abandono de cargo porque el señor presidente no está ni presidiendo el COE, el que está presidiendo es el vicepresidente, o puede el presidente darle esas funciones para que le reemplace el vicepresidente. ¿Qué se puede hablar de un abandono de cargo? La Constitución de la República dice que el vicepresidente ejerce las funciones que le asigne el presidente. Pero ¿cómo le asigna las funciones? Le asigna mediante decreto ejecutivo. Entonces no es que, oye, dame viendo tal cosa o dame haciendo esta otra cosa, como se habla en gerundio acá en el norte. Uh-huh. Eso no es así, pues. O sea, ¿cuáles son sus funciones y cuáles son? Porque a veces es Sonnenhorster es el que va y habla con las bancadas legislativas para ver qué van a hacer con las leyes que piensan dictar. Reforma al Código de Planificación y etc. cosas, este impuesto del 5% a los vehículos. Entonces, ¿cuáles mismas son las funciones del vicepresidente? Pues es un caos. Se dice que está en Galápagos el presidente, no lo sé, no lo puedo afirmar. No se sabe mismo el paradero del señor presidente. Pero no se ve, se ve todo desconectado. Lo único que se ve es que escasean mascarillas, que no hay reactivos, que no hay una política de Estado respecto de un eventual crecimiento de este coronavirus. Entonces, por ejemplo, no se han desocupado sitios que pueden ser habilitados, como hizo China. China habilitó hoteles y una cantidad de cosas, no solamente lo que construyó. Habilitó instalaciones para poder albergar pacientes contagiados. Entonces aquí no hay nada previsto. Si esto crece, ¿cuáles son los medicamentos? Porque el tema está todavía muy confuso, muy difuso en el tema de los medicamentos. Y sobre eso también, yo pienso que es un tema bien serio para la humanidad. Primero que nos retrata de cuerpo entero a la humanidad como somos. Se ve claramente
tienen una política de salud, que tienen una política de salud pública. Entonces, lo saben manejar porque es una orden que se dicta y que se la cumple. Pero en países donde no prevalece lo público, sino lo privado, entonces el tema es más o menos lo que sucede con nosotros. Imagínense una Francia, claro, es un país de economía de mercado, que no tiene mascarillas y que la gente, hasta para hacer burla del tema, salen con trozos de cartón pegados en la boca, en las fosas nasales para decir no hay mascarillas, y tienen que pedirle a China que les manden urgentemente 1 millón de mascarillas. Y por otro lado, la propaganda mediática, o sea, Cuba está salvando a toda la humanidad. O sea, es más la propaganda que otra cosa. A ver, el tema es muy serio, y yo lo que aspiro y espero es que encontremos una salida a la humanidad cuanto antes posible para este problema, porque el tema está muy grave. Vamos a poner un ejemplo, el famoso interferón alfa 2B de Cuba. Es un medicamento desarrollado en el 86. No es un medicamento desarrollado ahora, porque es lo que la gente cree. Que hoy los cubanos se pusieron las pilas y dicen, aquí está el medicamento. Es un medicamento que interfiere el crecimiento de determinadas células contaminadas y que se lo usa fundamentalmente para carcinomas, para hepatitis B y C y para leucemia. Entonces, ¿está dando resultado? Sí. Pero cuidado con los efectos colaterales que pueda tener. Hay un medicamento, por ejemplo, japonés, que lo están usando ya en China. Y el nombre, porque es un nombre difícil, perdóname que se lo diga, lo está fabricando Yama Chemical de Japón. Se llama Favipiravir, que es un medicamento que ya lo desarrollaron en 2014, no es un medicamento desarrollado ahora. Pero los mismos fabricantes del medicamento, que no tienen más remedio que utilizarlo, porque o se muere o no se muere, y después veremos qué efecto tiene. Es un medicamento que es terrible para personas embarazadas, puede haber malformaciones del feto, provoca abortos espontáneos y adicionalmente se puede permitir la transmisión del coronavirus a través del semen de las personas. Entonces, son medicamentos que no son de ahora. Y también con toda la velocidad se intenta ver cómo se desarrolla la vacuna, para lo cual están intentando hacer lo que es y lo que no es. Pero permítame que César diga lo siguiente, que lo dije en las redes sociales. Y como es el Ecuador el país de los ingenuos, porque yo no he visto un país más ingenuo que el Ecuador, que los ecuatorianos más que nada. Cuando saqué yo la información, más de una persona decía, noticia falsa, eso no se puede creer, no sé y no sé cuánto. Y total, caminó la información, y al final la confirmaron desde todas las agencias de noticias, porque incluso la señora Angela Merkel, canciller de Alemania, salió en persona a protestar. El señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, intentó comprar y llevarse a Estados Unidos a los técnicos alemanes de la fábrica CoreVac, con sede en Tubinga, llevárselos para que continúen desarrollando un medicamento que parece que va a ser uno de los que más se utilice para este tema del coronavirus. Pero está bien, o sea, Estados Unidos quiere hacer eso, pero primero hable claro, hable con el gobierno alemán. Pero además una cosa, ¿por qué no habló con el gobierno alemán de lo que intentaba hacer? Prácticamente robarse los técnicos y llevarse a los Estados Unidos, como en su momento se llevó los técnicos alemanes para desarrollar la bomba atómica, porque no fueron gringos los que desarrollaron la bomba atómica. No, pues así fue. Pero aquí quería llevárselos, y aquí viene lo grave, porque el objeto de Donald Trump es llevarse esta tecnología médica con derechos de exclusividad. Eso es lo más grave. ¿Y por qué? O sea, ahí se ve la falta de calidad humana de este caballero, ¿no? De querer él hacerse cargo de todo esto para que, claro, hacer un negocio de la salvación de la gente. Claro, es que cuando se presenta un caso de estos o de otros,
de los múltiples que hay en el mundo. La salud, fundamentalmente, es algo al que pueden acceder solamente ciertas capas sociales. Los demás tienen que aguantarse que ir al Seguro Social y que le digan, le doy un turno para después de 3 meses. Y en 3 meses ya está muerta la persona, o ya ese examen ya no lo necesita porque la enfermedad que se le presentó este rato. Todos los pantallazos, llamen al 171 y en los medios han demostrado que se llama al 171 y no contestan. Entonces, le contesta, pero le contesta una grabadora con un montón de propaganda, doctor. Propaganda del gobierno y nada más. O sea, la ayuda no hay. El gobierno de todos, pero exacto. Hay un tema que generó un poco de polémica, un tema que lo saqué yo en las redes sociales, si me permite se lo comento. Claro, doctor, diga. Verá, y el problema es que la gente, es increíble el fanatismo que existe en la gente. Es como el fanatismo en el fútbol, o sea, hay fanáticos que están viendo que hay una mano en plena área y que es penal y dicen, no fue la mano, fue el hombro, fue la espalda, o sea, es el fanatismo. Ese fanatismo que les hace ver lo que no se debe ver y lo que no es, porque la verdad es una sola, las demás son mentiras. Yo cuando envío algo en redes sociales o hago un comentario, yo los comentarios los hago con una precisión matemática, de tal manera de que cuando alguien quiere verificar si lo que estoy diciendo es real o no es real, no tienen que debatir conmigo. Peor llegar al insulto o decir una cantidad de cosas que estamos atentando contra el prestigio y la década ganada y no sé cuántas cosas. Pero ahora va el tema para ponerlo acá en tapete. En el 2006, se declara el 15 de mayo del 2006 la caducidad del contrato del Occidental. Esta caducidad trae consigo que el Estado ecuatoriano de un día para otro se hizo cargo y le vino como una lotería, más que una lotería, más que el premio gordo. Le llegaron a las arcas del Estado 100.000 barriles diarios de petróleo. Ahora sí, el 100% del Estado, porque antes recibía menos del 20% del Occidental. 100% del Estado. El presidente Palacio, con muy buen criterio, dicta la ley de creación del FEISEG, del fondo por el cual se crea el fondo del FEISEG, para utilizar todo el dinero que venía de los campos de Occidental, bloque 15, Campo Edén Yuturi y Limoncocha, sirva para los siguientes fines específicos. ¿Por qué, César? Porque si eso va al presupuesto, ya vimos que estos 2 últimos años, a manera de ejemplo, estos 2 últimos años, ni siquiera la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto. Son 2 años que el presupuesto ha entrado por el Ministerio de la Ley, o sea, con una tremenda irresponsabilidad. Pero así se lo apruebe, el gobierno, cualquier gobierno, está acostumbrado a hacer cambios de partidas. Y por mucho que se han presentado demandas de inconstitucionalidad en el pasado, dicen que eso no es factible, que es derecho del gobierno hacerlo. Es un tema jurídico, no me quiero meter mucho en detalles, pero dicen que no es un documento jurídico tipo erga omnes y que por lo tanto puede ser modificado, lo cual es una estupidez. Pero para que no pase esto, el presidente Palacio provoca que mediante una ley, la ley que el número, se lo voy a decir por si alguien quiere investigarlo, la ley es la ley 2006-57, y esta es publicada en el registro oficial 386 del 27 de octubre del 2006. Si alguien quiere verla, facilito. Registro oficial 386, 27 de octubre del 2006. ¿Qué decía en lo sustancial la ley? Que el dinero de todo lo que venía del campo del Occidental no vaya directamente al presupuesto para que no se convierta en gasto de bolsillo, sino que se invierta en proyectos que están expresamente señalados en la ley. ¿Cuáles son los proyectos que están en el artículo 3 de la ley? Inversión en hidroelectricidad, con este dinero del Occidental. ¿Para qué sirve el petróleo? Para lo que se dice, sembrar el petróleo. O sea, justamente para sustituir el petróleo con electricidad, porque sirva para algo. Construcción de la nueva refinería. Construcción de la nueva refinería. Para que tengamos el dinero para contratar directamente nosotros la nueva refinería y no pedir préstamos
y que nos impongan además compañías contratistas que no son las mejores en el mundo. Porque cuando usted tiene el dinero en la mano, entonces usted puede elegir la empresa que va a contratar. Este fondo y también otro tipo de obras en el sector hidrocarburífero, como por ejemplo la repotenciación de las refinerías, cambio de tubería del SOTE, el tema del poliducto hacia el sur, el tema del almacenamiento de gas en tierra. Y esta ley permitía que este dinero del occidental que pasó al Estado ecuatoriano vaya a este fondo. Si hacemos un análisis de cuánto ha ingresado de dinero por la producción del bloque occidental, ex-occidental, al Estado ecuatoriano, han ingresado 26.000 millones de dólares. Cifra respetabilísima. Por supuesto. Y con esos 26.000 millones hubiéramos podido, con esos fondos, hacer un fideicomiso y, por ejemplo, contratar la construcción de la refinería en el 2007, y esa refinería en el 2012 ya hubiera estado funcionando, 2012, hace 8 años. Y esa refinería nos hubiera ahorrado y generado un ahorro porque importamos el 70% de los combustibles que se consumen en el Ecuador. Y ese dinero hubiera servido para inversión social, no al revés. Primero inversión social, primero bonos, primero una cantidad de cosas y después no, primero inversión productiva para generar renta. Luego hubiéramos podido hacer las mismas obras en hidroelectricidad, pero con nuestra plata, para poder escoger el contratista y que no nos metan créditos con tasas de interés leoninas y con costos del contratista que superan un 30% más o menos lo que debería haber costado, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Entonces alguien dice, pero ahí están las obras, ahí están las hidroeléctricas. Sí, sí están, pero primero estamos debiendo, es deuda. Y segundo, deuda cara. Y tercero, con montos de contratación sumamente caros. Hasta allí el tema para que se lo vea la gravedad del tema. ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente? Presidida por Alberto Acosta Espinosa, que de Angelito no tenía nada. Mediante el registro oficial número 308 del 3 de abril del 2008, si alguien quiere verificarlo, registro oficial 308 del 3 de abril de 2008, se dicta la Ley Orgánica de Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa, conocida vulgarmente como la Ley Lorupe, que tiene una cantidad de paja como todas las leyes, pero siempre hay que ver cuáles son los artículos donde está la verdad de la milanesa. Y el artículo más importante es derógase la ley del FEISEG. Se acabó la posibilidad de tener la ley del FEISEG. Pero viene el tema. ¿Qué preveía la ley del FEISEG? Que cuando se haya hecho este tipo de inversiones en hidroelectricidad, que son 5.000 millones, en la nueva refinería, que son más o menos 6.000 millones, que el mismo gobierno acaba de decir, que son 6.000 millones lo que costará la nueva refinería, son 11.000 millones, sobran 15.000 millones. Entre los poliductos, el gas en tierra y etc. cosas, póngale 2.000 millones, que es menos de eso, son 13.000 millones. Nos hubiera quedado todavía 13.000 millones. ¿Y qué decía la ley del FEISEG en el artículo 3? Que una vez que se realice estas inversiones, no más de estas inversiones, todo lo demás iba a un fondo de contingencia. Entonces, no lo necesitamos ese fondo de contingencia. Por supuesto. No lo necesitamos cuando vino el terremoto de Manabí. Claro que sí, doctor. No lo necesitamos hoy, que no sabemos esto a dónde nos va a llevar. Así es, doctor, pero a ver, ahí también no quiero yo contradecirle con lo que usted nos cuenta, pero usted también recordará que, bueno, de lo que usted le analiza, yo pienso que este fondo, por ejemplo, era harto necesario, por ejemplo, para un tema de contingencia, pero usted también recordará que había unos fondos que tenía la Presidencia de la República y que esos fondos cuando se necesitaban siempre estaban desfinanciados, nunca había la plata. Es tanto así que en la época de Alarcón, cuando hubo el fenómeno del Niño, cuando quisimos coger plata de esos fondos, no había. Entonces, no sé si le metieron en el mismo saco a esta ley
del FEISEG y quisieron o le pusieron con el mismo concepto de los fonditos que tenían ahí la Presidencia de la República, de esos famosos fondos reservados y todas las demás, No, no, y terminaron por acabarles. es otro tema, César. Ujú. No, no se me No vaya me, del tema. no me meto Claro, a otro lado. claro. Esto en primer lugar, lo otro son pantallazos que se hacían no mediante ley. Ya, No mediante ley. Esto se dictó mediante una ley claro. publicada en el registro oficial. Y mediante otra ley publicada en el registro oficial, se derogó la ley del FEISEG. ¿Por qué? Porque el gobierno quería gastar la plata en lo que él quería. Pero si lo que había que hacer era inversión productiva. O sea, ¿cómo no sacarnos el dogal? Voy a poner un ejemplo. Dicen que es más la cantidad, pero voy a tomar las cifras del Estado. Dicen que el Estado pierde 1.400 millones al año por importación de combustibles. ¿Sí? 1.400 millones al año. Multiplíquelo lo que nos hubiéramos ahorrado desde el 2012. Son 8 años. 8 por 12, 96. 9.600 millones de dólares. Hubiéramos sacado el precio de la refinería y hubiéramos tenido 3.600 millones de dólares adicionales. Eso se llama inversión productiva. Ujú. No solamente tener un fondo para gastárselo. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando usted contrata, por ejemplo, un Coca-Cola Sinclair en 1965 millones de dólares, que con intereses y todas las diabluras que hicieron termina en 3.000, y usted puede haberlo contratado en 1.300 millones. Es la diferencia. La diferencia es cuando un Estado se pone pantalón largo o cuando no quiere ponerse pantalones largos. Esto era darle seriedad al manejo del Estado. Un país que no tiene ahorro, un país que no genera recursos para la contratación, para que tenga autonomía, autarquía en el manejo de las finanzas, es un país condenado al fracaso. Entonces, claro, usted va a encontrar una propaganda que dicen, pero ahí están las hidroeléctricas, o dicen, ahí están las hidroeléctricas, pero con deuda. Yo también le puedo decir, mire César, ese carrazo que se ha comprado César, pero está debiendo el 90% del carro. Claro. No puede decir, mira el carrazo que me compré y cuánto debes. Podrás pagarlo. Y viene el tema que está de moda ahora. Hay que renegociar la deuda. Pero si el mismo gobierno lo dijo hace más de un año, el mismo Richard Martínez, dijo que eso sería dar un mal ejemplo y sería dar una información que no la verían bien los mercados financieros internacionales. Entonces, Claro, pero y bien, ahí está también el tema de que quitan el impuesto verde y ahora están clavando otro impuesto del 5% a los vehículos. a ver, pero un ratito, el impuesto verde se suponía que es un impuesto que nos lo clavaron, pero tenía que ir al objeto del impuesto verde, a Claro, temas ecológicos. Porque yo no le voy a meter un impuesto verde para utilizarlo para otro tipo de cosas. Entonces, eso sucede cuando hay una desorganización en lo que se quiere. No hay una verdadera planificación. La planificación es el día a día. Un día amanecimos y sucede que el Ecuador iba a las cocinas de inducción. ¿En dónde estuvo ese plan? Y un plan que fracasó porque no estuvo bien armado. Creyeron que era cuestión de decir aquí están las cocinas de inducción y la gente se volcaba inmediatamente. Cuando se dieron cuenta de que los costos de la energía iban a crecer increíblemente, la gente comenzó a protestar y no aceptó el proyecto. Pero lo fundamental, lo que se ha reclamado toda la vida en el país, toda la vida. Yo me acuerdo desde épocas pretéritas, hay que sembrar el petróleo. Ya, hay una oportunidad para sembrar el petróleo, 100.000 barriles diarios del occidental. Y lo primero que hacen es cortar eso para volverlo plata de bolsillo. Pero se puede hacer muchas inversiones. claro. Pero las primeras inversiones que hay que hacer son las que generan retorno inmediato de la inversión. Por ejemplo, si a mí me dicen qué es lo que el Ecuador prioritariamente, o sea, puesto número uno, debía haberlo hecho desde hace tiempos, es la nueva refinería. Porque nos ahorrábamos la importación de combustibles. Elemental, Por supuesto. elemental. Eso había que hacerlo. Pero no aliarse con Venezuela
que puede haber sido el mejor país para el gobierno de ese entonces, el mejor aliado, pero Venezuela no tenía dinero. Entonces, ¿de qué nos sirvió unirnos con Venezuela y darle el 49% de las participaciones de la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico? Si Venezuela era un país que tenía una deuda monstruosa, como gobierno y como PDVSA. Entonces, claro, se comenzó a caminar en las obras tempranas, pero no había el financiamiento para la refinería. Entonces nos quedamos con las obras tempranas. Ahí está el aplanamiento, ahí está el acueducto, ahí están las vías de acceso, ahí están los campamentos. Se compró los licenciamientos a las 4 empresas que se compró, pues no hay la plata para el financiamiento. Claro. Pero como la gente se obnubila, entonces cuando uno dice cosas como estas, no, pues es que estamos ya más o menos al servicio de Lazo o de Nebot. O de Lenin. O de Lenin. No, no es así. El tema es un poco decirles cuál es el camino para construir un Ecuador posible. El camino es con seriedad, evitando el carácter populista, evitando la propaganda, haciendo las cosas que había que hacer. Por eso tenemos una constitución como la que tenemos. Una constitución que tiene multiplicidad de problemas. El mismo presidente Rafael Correa Delgado, escúcheme esto, César, cuando le entregan el proyecto de constitución, dice, la constitución contiene barbaridades. Y yo en el 2008 incluso publiqué, tenía una página web en ese entonces, publiqué un estudio constitucional sobre el proyecto de constitución, un estudio en 165 páginas, a renglón seguido, donde miraba todos los defectos que tenía la Constitución. Y hice una campaña en los medios que me aceptaban hacer opinión. Y decía, ¿por qué no había que aprobar esa Constitución? Primero. Y segundo, decía entre las cosas, ¿cómo puede ser que el presidente Rafael Correa diga que la Constitución contiene barbaridades y que pida que voten a favor de la Constitución? Ahora, ya tenemos esa Constitución. Queremos deshacernos de esa Constitución, tenemos que deshacernos por la vía constitucional. No podemos hacer lo que están haciendo, pretender por la ventana reformar artículos que solamente pueden ser reformados por una asamblea constituyente. O sea, el tema jurídico es complicado, no es tan sencillo. Pero en todo caso, no vigilaron adecuadamente esa Constitución. Esa Constitución salió con tremendos errores. Tremendos errores. Mire, por ejemplo, despacito para que la ciudadanía lo entienda. Artículo 422 de la Constitución. Una trampa, pero de esas, pero bien hechitas, que dice, el Estado no podrá suscribir tratados internacionales en los que se ceda jurisdicción a instancias extranjeras en el caso de contratos celebrados por el Estado. Entonces suena bonito, pero tiene un bypass enorme, porque dice, yo no he suscrito ningún tratado. Claro, y eso es lo que se está tratando ahora, pues. Pero igual se va al arbitraje, sin suscribir tratados, se va al arbitraje por la vía de las reglas de la UNCITRAL, reglas de Naciones Unidas para el derecho mercantil. ¿Cuál era la redacción de la Constitución que debía decir? No que el Ecuador no suscribirá tratados, sino que el Ecuador no podrá someterse a jurisdicción externa en el caso de contratos, directo. La trampa, no podrá suscribir tratados. Entonces el gobierno dice, yo no he escrito ningún tratado, pero me acojo a las reglas del UNCITRAL y firmo todos los contratos del anterior gobierno, o buena parte de ellos están sujetos a arbitraje. Entonces, ¿de qué valió el artículo 422 de la Constitución? ¿Valió de algo? Pero cuando uno dice estas cosas, que hay que cambiarlas, porque son errores crasos, porque con esto, con el arbitraje nos han metido la mano al bolsillo de los ecuatorianos y se han llevado la plata que han querido. Cuando dice esto, entonces la gente cree que uno tiene que definirse entre ser correísta y no ser correísta. No es así. No, si el mundo no se ha dividido entre ese pensamiento, que dicen que es un pensamiento, y la antípoda de eso. No, señor. O sea, él es una persona respetable dentro de la tendencia de centro-izquierda, pese a que tuvo mucha gente neoliberal en su gobierno. Pues nada más que eso.
Pero él no representa, como alguien me dijo en las redes sociales, Correa es la revolución. No, no, no. Aterricen, dimensionen las cosas. Y miren, analicen cómo en algún momento se debe crear un país, cómo se lo debe estructurar. Porque esto no es país. Esto no es país. Esto no es país. Cuando uno ve todos los problemas que tenemos ya desde el 41, le palmotearon en la espalda en el 42, mejor dicho, el canciller Arana de Brasil, le palmoteó a Tobar Donoso, al canciller ecuatoriano, y un poco diciéndole, ve, ¿con qué país estamos? Le dijo, regresen a su país, construyan un país, hagan país. Son países que no tenían una política externa clara. El diario El Comercio, el Perú arguía. En algún momento yo estuve en Lima, en algunos temas, y publicaba el Perú datos del diario El Comercio de Quito, donde el diario El Comercio decía que el límite entre el Ecuador y el Perú era la cordillera del Cóndor. O sea, con un país que no sabe ni cuál es la Ni este dónde Ecuador. era, claro. Entonces, esto hay que comenzar de cero. Voy a poner un ejemplo. Qué importante que es la educación. Y qué bien que se construyeron centros educativos en el anterior gobierno y una cantidad de cosas. Pero eso era el 50%. Muy importante, yo no estoy negando el valor de ello. Pero venía el otro 50%, o quién sabe más, la calidad de la educación. Porque ya tenemos un centro educativo con tecnología, con internet, con computadoras. Pero ¿qué le estamos metiendo al niño, al joven? Le estamos ayudando a que aprenda a pensar por sí mismo, a que desarrolle su inventiva. No, es la misma educación de siempre. Ya Entonces, inclusive retrocedimos más, doctor, con el tema de las escuelas unidocentes. y entonces, esto está por hacerse, pero estuve en una reunión política este sábado y mejor me salí porque dije, no, yo mejor me salgo de esto. O sea, por ahí unas posiciones, es que hay que continuar con lo que se realizaba en la década ganada. A ver, si a nosotros nos van a decir que tenemos que continuar con algo, porque ese algo tuvo muchos errores y algunos aciertos. Tuvo muchos errores. Y unos aciertos también que había que sostenerlos. Entonces, aquí lo que debe subsistir son las tendencias ideológicas, no las personas, porque estamos cayendo en un caudillismo que realmente a mí en lo personal no me agrada en lo más mínimo. Pues estamos pretendiendo que en el mundo hay mesías, entonces es el ungido, ¿no? Y ya él es yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces no es así, el país tiene que encontrar su derrotero en lo ideológico y entendiendo la problemática nacional. Y tenemos muchos problemas por resolver en el Ecuador para poder despegar. Es como un avión que quiere despegar, pero le han amarrado a las ruedas del avión y a las alas y a todo un bagaje y una carga tan grande que no le permite despegar. Siempre estamos mirando a una cantidad de cosas que son verdaderos palos en la rueda. Pero la gente está esperando que uno les diga que todo está bien. ¿Cómo no debimos tener un fondo de contingencia real, concreto? Debimos tenerlo. Laboratorios, fábricas, que no estemos buscando en las farmacias privadas donde hay mascarillas. Institutos de investigación. Qué bueno, por ejemplo, la Universidad de San Francisco y médicos del Eugenio Espejo hicieron un enorme trabajo en estos días, porque lograron muestras de la persona del holandés que se contagió en el exterior y que vino al agua agrio, y pudieron identificar en el genoma humano el tema del coronavirus. Y esa información científica va a servir para ver cómo se avanza. Qué bien que lo hagan. Pero también decirles a las otras universidades, especialmente a la central, ¿y ustedes qué han hecho? Tenemos que dar un paso adelante. ¿Cómo un virus tan
tan elemental que aparece, que algún día sabremos de dónde apareció, lo pone patas arriba a la humanidad. Y no estamos preparados para nada, absolutamente. Entonces, es un tema grave. Es un tema grave que nos retrata de cuerpo entero, además, cuáles son las políticas de Estado. En un país de economía de mercado, la salud está en función del poder económico y está en función de la capacidad adquisitiva de la punto. Pero doctor, es que justamente a eso es lo que dicen nuestros oyentes, ¿no? De lo poco que se pudo haber hecho, de lo poco que se avanzó, y cómo es posible que en 2 años hayan terminado con todo y ahora pues simplemente no tengamos unas políticas de salud pública, no tengamos absolutamente nada. Es más, ni siquiera tenemos médicos que ahora ya están pidiendo a gritos que traigan nuevamente la misión médica cubana. Entonces, eso es lo que se pregunta a la gente. Dice, o sea, sí, efectivamente puede haber tenido errores, puede haber habido un montón de aciertos y de errores, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a un punto en el que una persona en 2 años pueda destruir tanto? Se destruyeron muchas cosas y otras no estaban construidas tampoco. Pero parte de eso es este paisaje que se llama Ecuador. Entonces, nos cae esta epidemia, esta pandemia, y no sabemos por dónde salirle. No sabemos por dónde salir, porque no hay una política de salud. No hay una política de salud. Todo es así. O sea, el pantallazo, el pantallazo con esos consejos paternales o de abuelo, los quiero mucho, cuídense mucho, protéjanse, sí, ya, ya, está bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Aparte de eso. ¿Te cree que la gente se siente protegida? Para Pero nada. mientras nosotros estamos con este problema, caminan a una velocidad de un rayo, intentando vender al Estado, vender sus activos a las empresas transnacionales. ¿Usted Ah, cree que no, se ha quedado, usted cree que se ha quedado tranquilo el nuevo ministro de Energía, que para eso lo metieron? para nada, pues él está desesperado por vender todo lo Sacha, mejor, exactamente, específicamente Sacha Sacha. y lo que le permitan vender. Pero permítame que le haga, aquí tengo unas declaraciones de, del señor ministro. Aquí ¿Ya? están. ¿Sí? Esto está el 15 de marzo del 2020, Diario El Comercio. Primero, primero dice una cuestión, dice, pero en diciembre aparece el coronavirus y todo cambia. Ah, caramba. Papito, en diciembre ya estábamos podridos. La economía hizo crisis hace tiempos. Este país que no ha generado un solo proyecto, que tiene, que tiene un porcentaje de la población en el desempleo, un porcentaje enorme. Y aquí lo voy a decir con nombre y apellido. Aquí está unas declaraciones de Litardo, del presidente de la Asamblea. Aquí ¿Ya? están. Están publicadas el 14 de marzo del año 2020 en El Comercio. Yo siempre cito la fuente. Y el mismo presidente de la Asamblea, del partido, del movimiento de Lenin Moreno, dice, hay un número importante de ecuatorianos, al menos 5 millones que están en el subempleo y desempleo. La cifra es mayor. Pero de todas maneras, no les da vergüenza. No les da vergüenza haber llegado a esos niveles. Y sucede que René Ortiz nos quiere confundir y nos dice que llegó el coronavirus y todo cambió. O sea que llegó el coronavirus en diciembre, acá en el Ecuador recién llegó el 14 de febrero, cuando vino la ecuatoriana que radicaba en España. Recién vino ella acá y contaminó. Pero llegó el coronavirus en febrero y todo cambió. ¿Cómo que todo cambió? Y el subempleo y el desempleo y la informalidad y la crisis económica y la canallada que hicieron cuando les condonaron los 4.200 millones de dólares al sector privado. Por supuesto, Condonaron pues. cuotas e intereses en el SDI y ahora se mueren por 349 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional no les quiere dar. Y que se molestan cuando la gente les pide a la banca, por ejemplo, que ayude con una moratoria bancaria, porque estamos en una emergencia y hay gente que no va a poder pagar los préstamos. No les piden que les regalen, sino que hay una moratoria. Y hay mucha gente y muchos banqueros que se molestan por eso, doctor.
Mire esta nota del Universo del 12 de marzo, jueves de la semana pasada. Sí, Mire esta del jueves. Ah, ¿Sí? Está clarito. A la banca se le pide. así Se le es. pide. También se le pediría que aporte para enfrentar la crisis, a la banca. Ya. ¿No? Entonces uno dice, a la banca le piden, o sea, por favor, al pueblo no le consultan, No, si allá no, le hay que piden. arrimar el hombro. Y Y si punto. la banca no quiere, no quiere. Claro, es que no quieren. Ya, pero entonces acá no, aquí tiene que hacerse porque esto va porque va. Pero sigamos con lo de René Ortiz. René Ortiz dice esto, ¿no? Es que René Ortiz, ahora sí, yo no sé si serán tal vez los años en ciertas personas, no en todas, que caramba lo tienen a mal andar. El dislate que sacó el otro día fue terrible. Cuando dijo de que hay que meter verdaderas Ah, empresas operadoras en el campo Sacha y que hay que traer esas empresas, como por ejemplo dijo Chevron. yo digo, él no se Yo le enterará de que tuvimos un problema con Chevron, que Chevron nos fue haciendo de todo acá en el país. A ver, Chevron heredó los derechos y obligaciones de De Texaco, porque Texaco. cuando usted compra una compañía, compra los derechos y las obligaciones, los activos y los pasivos. Y lo que hizo es eludir con una serie de triquiñuelas que le ayudaron desde los jueces de Manhattan y mandaron el tema al Tribunal de la Haya. Eludir el que cumpla con la remediación ambiental, que el juez de sucumbidos la fijó en 9.000 millones de dólares, para que la ciudadanía vea el tamaño del perjuicio al Estado ecuatoriano. Y más bien ahora está a punto de salir algo que lo van a condenar al Estado ecuatoriano a pagarle un dinero a la Chevron por haberle hecho pasar un mal susto, cuando ellos son los que, heredando los derechos de la Texaco, dejaron sin la remediación ambiental los campos del Oriente. Y quería Ortiz que una de las compañías se la tome en cuenta para que vuelva acá a hacerse cargo del mejor campo, de los campos maduros, que es Sacha, la compañía Chevron. O sea, esto es una provocación. Claro. Vea, César, se lo digo así, pero con toda la seguridad de lo que estoy diciendo. A mí un ministro de Estado me sale con una declaración de esas, hasta la noche no llega, porque o me manda la renuncia o lo cancelo. Entonces, no nos puede soportar eso. Es una ofensa a las comunidades amazónicas, es una ofensa al país, es una ofensa a la inteligencia, y eso lo hizo Ortiz. Y está allí. Eso que dijo de la Chevron, que lo hizo, doy nombre y apellido para que la gente entienda. Fueron declaraciones que las hizo en Radio Concierto en un programa que se llama Petroenergía. Ujú. ¿Usted cree que los medios de comunicación masivos del Ecuador se hicieron eco de esto y publicaron cuál era el titular? Ministro de Energía quiere que venga Chevron a hacerse cargo del campo Sacha. Ese es el titular. Ven la metedura de pata o la intencionalidad del ministro y quedan calladitos. Es el Ecuador. Claro, es que Pero, son parte de grupos de poder, pues doctor, ellos son parte de los grupos de poder que se han beneficiado toda la vida y que en estos casos, cuando hay ventas y todo lo demás de los campos petroleros, pues ellos son también los que se benefician, porque ahí claro, empiezan los contratitos de asesorías de comunicación y todo lo demás, propagandas, pautas, todo eso. mire lo que dicen estas declaraciones que la estoy leyendo de René Ortiz del 15 de marzo del 2020 en El Comercio. Mire la felonía, el cinismo con el que se maneja. Dice, Petroamazonas, que es la firma más grande del país, ha sido gravemente lesionada en su presupuesto. ¿Por quién? ¿Por qué no dice por quién? Por el Ministerio de Finanzas. No por la crisis ni por nada. Porque Finanzas no le dé el dinero para que la gallina de los huevos de oro siga poniendo los huevos. Y que de pronto digan, ya no está poniendo huevos, vendan a lo que den. Claro. Ha sido gravemente lesionada en su presupuesto y hoy depende del fisco. Siempre ha dependido del fisco. Toda la vida, claro, Toda la vida, o toda sea, la vida. ¿qué te pasó, Ortiz? ¿Cuál de las neuronas se te fueron? Y la empresa no es la prioridad número uno del fisco. Ah, sí, Le está dando la razón a Finanzas. Pero él es el ministro de Energía. claro, pues él Él debería es el que mejor tiene que defenderse. pelear con Richard Martínez y decirle, oye, la Paga. prioridad es Amazonas, porque es la gallina de los huevos de oro.
si yo le doy dinero para que produzca, me produce un barril de petróleo a $17. Pero con la misma plata de finanzas tiene que sacar y pagar un promedio de $36 a una empresa transnacional para que le entregue el mismo barril. Eso lo va a entender un niño de escuela, que es una estupidez. Que hay que darle a Petroamazonas porque es más barato la producción petrolera de Petroamazonas que la de las privadas. Y entonces dice, la empresa no es la prioridad número 1 del fisco. Claro que no lo es, pero porque estamos en el Ecuador, pues. Porque acá beneficiamos a las empresas privadas, pues, doctor. Y lo vengo denunciando de siempre. Así es. Y la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Considerando eso, dice, la industria debería dar ese paso hacia el manejo privado e ir hacia la monetización. O sea, más o menos, Petroamazonas, como no me dan plata, me hago al lado para que entre la empresa privada. Para la empresa privada pagarle más dinero de lo que le pago a Petroamazonas por un barril producido. ¿Y eso cómo se llama? Perjuicio al Estado. Por supuesto. Esto, si se llega a firmar, debe juzgarse como peculado, no el caso Singer, que es una estupidez. Esto es un perjuicio al Estado. Caso Singer que querían instalar la audiencia el lunes, que ya estábamos en pedido de aislamiento voluntario, ¿no? Sí, pero mire lo que dice esto acá. Sacha y otros más por definir, o sea, porque quiere sacar más campos. Entre ellos Ispingo. Ispingo, que es el mejor campo. Ispingo es 3 veces más grande que Sacha en términos de reservas. Al mejor campo de los nuevos campos también lo quiere entregar. Y luego dice, Sacha podría dar, mire lo que dice, Sacha podría dar 25 barriles extras al día, pero necesita una inversión y el Estado no tiene plata. O sea, a ver, despacito. Si si una empresa privada me produce esos 25,000 barriles extras por día, más todos los otros barriles, pero pongamos solo el caso de los 25,000 barriles, me produce, tengo que pagarle más que lo que le pago a Petroamazonas por los 25,000 barriles. Entonces, ¿a quién debo darle la plata para que me suba 25,000 barriles en la producción? A Petroamazonas. Petroamazonas. Por eso es que el plan del gobierno era producir 740,000 barriles y está produciendo 540,000 barriles, 200,000 menos. Y ahí está parte de la solución de la crisis económica. Pero acá dice que cuánto se ha hablado de pedir por el campo Sacha como un anticipo, porque no es que nos van a regalar, sino que entregándoles este campo nos van a dar un anticipo al Estado de 1.200 millones para comérselo en 1 o 2 meses. Y nos quedamos sin el campo. Y si se mira los perjuicios económicos en el porvenir, se llevan el santo y la limosna. Es como que alguien simulen una crisis en los supermaxis, simulen y se lleven un negocio redondo porque no hay supermercado que venda mejor y en mayor cantidad, mejor en el sentido de la cantidad del negocio que vende, porque los precios son enormes, que Supermaxi. Entonces quieren llevar las joyas de las empresas productivas, de las empresas públicas. Y entonces uno dice, a ver, ¿hay que protestar contra esto? Claro que hay que protestar. Y no hay que dejar que esto se dé. Pero la gente, aquí viene el problema. Entonces la gente tiene un discurso meloso, que dice, pero es que esto lo vamos a resolver en el 2021. No, al 2021 ya está firmado esto. Tanto que el mismo ministro dice, le preguntan, mire esto, César, ¿cuándo se adjudicaría, o sea, el contrato, nuevo contrato con Sacha? Donde se nos llevan la carne. Dice, hasta junio de este año. Junio de este año. Las elecciones son en febrero del próximo año. Y la gente, es que en el 2021 no vamos a permitir que no sé qué y no sé cuánto. Y los que son tan valientes y que dicen que defienden la revolución y no sé qué cosas más, ¿por qué no salen a protestar? ¿Por qué no salen? Si es hora de salir. O están esperando que en junio ya se firme para después decir, la próxima asamblea vamos a analizar. Son contratos que ya están firmados y firmados bajo cláusulas arbitrales. Que nos perjudican más. Que nos perjudican. Entonces, ¿cómo es que se va a manejar esto? Es imposible de que se lo maneje de la mejor manera. No existe forma de que se lo maneje.
Por eso lo trajeron a Ortiz. Porque los otros dos ministros se dieron cuenta de que el tema era muy peligroso. Doctor, es peligroso para las personas que firman. En este caso, Claro, René Ortiz firmará. él firma, él firma. ¿Sabe por qué va a firmar? ¿Por qué, doctor? Porque él firmó el memorándum de entendimiento donde violó la ley a plena luz del día, entregando el oleoducto Cruz Pesados a 5 compañías privadas, cuando en eso entonces la ley no permitía ello, porque el artículo 3 de la ley de hidrocarburos decía que eso se manejaba mediante una licitación, y él entregó la construcción y operación del oleoducto. Y después, cuando ya cayó Maguad, tuvo que venir el gobierno de Noboa e hizo una cuestión muy típica. Dictaron la ley Trole, con lo cual adaptaron lo actuado por Ortiz y convalidaron. Y fueron tan cínicos y dijeron, no, no tiene nada que ver esto con el memorándum. Pero sí es lo mismo que pactó Ortiz, al margen de la ley, que después mediante la ley Trole les facilitaron para que una empresa privada se haga cargo del oleoducto Cruz Pesados. Y para que no sea juzgado Ortiz. Entonces, como Ortiz no fue juzgado, Claro. como debía ser juzgado por violación de la ley, entonces dicen, este le vale madre, este viene y firma. Pero además sigue hablando, en Teleamazonas esta semana salió. Y le mintió al país sobre los costos de producción de las empresas. Le mintió. Porque le hace aparecer como que el costo de Petroamazonas es más alto del que realmente es. Pero la empresa Petroamazonas tiene publicado, yo tengo en mi computadora y lo tengo en las redes sociales porque lo he publicado, el costo de producción de Petroamazonas, $17 promedio, $17 con 24 centavos. Entonces no altere las cifras, no altere las cifras. Y es imposible pensar que Petroamazonas tenga más caro el costo de producción. O sea, Es que es imposible porque una empresa estatal no ve el interés, no ve el lucro. claro. Y una empresa privada, aquí voy a explicar algo para que me entiendan, porque la gente ingenua cree que compiten en igualdad de condiciones y la empresa privada es más ética. No. La empresa privada llega y generalmente contrata con empresas vinculadas a la empresa. Voy a poner un ejemplo. Yo soy el gerente general o el dueño de la empresa internacional, transnacional tal. Pero ya aterrizo y antes de ello o durante eso construyo con mis mismos socios, la familia, el primo, el hermano, yo mismo, por debajo, la compañía sísmica con la que vuelvo yo a contratar. Tengo intereses en la compañía de workover, en la compañía que hace Worldline y etc. cosas. Entonces, como es una empresa privada, allí no llega la Contraloría. Entonces, los costos de una empresa privada son infinitamente superiores a los de una empresa pública, con todas las anomalías que se pueden haber presentado. Son mucho más grandes. Más la utilidad, tienen tasas internas de retorno durante la época gorda de los contratos de participación, que fueron casi toda la década del 2000 hasta el 2006. Durante esa época llegaron a tener tasas internas de retorno de más del 200%. Un economista que me escuche, hasta le va a parecer que es extraño que lo diga. Yo así no creo. Sí, créalo. Vea, tanto ganaban de dinero. A ver, aquí voy a dar una cifra para que me entiendan. En el último año de Occidental, cuando repartió las utilidades y las no, sino recibe cada trabajador o empleado funcionario lo mismo, porque no es prorrateado en base a lo que gana. Cuando se recibieron las utilidades y no había todavía las regulaciones posteriores, los funcionarios y empleados, voy a poner un ejemplo, un chofer de Petroamazonas, de Occidente, le pagaron por ese año $340,000 de utilidades. Lo mismo que una secretaria, lo mismo que un ingeniero, lo mismo que cualquier persona que trabajaba en Occidental. Imagínense las utilidades que tenía la empresa. Y entonces ahora entregamos la carne para que venga la empresa. Porque ellos sí tienen, claro que tienen dinero para hacer inversiones, porque es lo que nos plantea René Ortiz. Es que ellos tienen dinero y nosotros no tenemos. Ah, claro, como ellos tienen dinero, entonces entreguenle el campo. Pero eso no va en beneficio del Estado ecuatoriano. Para nada, porque lo único que van a dar es plata de bolsillo. Lo que tienen que cambiar es al ministro de Finanzas.
Vea, aquí tengo un dato, que también lo pongo. Gobierno contratará consultoría para sistema de focalización de subsidios. O sea, van a Espera, contratar una empresa extranjera para hacer esto. ya, pero va más allá el tema. Primero que quede claro en la gente que lo lea. Ya, Ahora sí. ¿Quién anuncia esto? me Lo imagino, lógico, el ministro de Energía. Lo se lógico, supone, el pues. administrador. El que anuncia es Richard Martínez, ministro de Finanzas. ¿Quién maneja el sector de energía? El ministro de eh, Finanzas. me- Y los ponen a los presta firmas para que firmen lo que ellos dicen. Pero, doctor, si eso es una constante en este gobierno, pues ahí está que la señora Romo es la ministra de Salud, pues porque no sale la ministra de Salud ni asoma. Entonces ahí es cuando no entendemos de este gobierno quién es quién, porque como usted dice, anuncia a Martínez que ahí está este contrato de la consultoría en el tema energético, y la señora Romo es la vocera en temas de salud, o sea, no se entiende cómo es este gobierno. Bueno, algunos gobiernos han sido así. No se olvide que tuvimos ministros de médicos de ministros de defensa, ¿no? O sea, ya se olvidó usted, César. Ah, no, sí, claro. Ah, ya, pues entonces. Es parte de la idiosincrasia, pues. Hemos tenido fiscales que su especialidad era ser laboralistas. Como que el derecho penal es lo mismo que el derecho laboral. Y así en el pasado, por ahí apareció, me acuerdo, Cordobés Chiriboga en el gobierno de Palacio. Y decía, yo lo único que sé es que no sé nada de esto. O sea, ¿qué es eso? Tiene que haber una cierta especialización y un cierto conocimiento para poder manejar. Pero aquí hay otra perla que quisiera alertarle al país. Yo no soy el que hago estas noticias, por si acaso. Y si alguien tiene que molestarse, de una vez les digo, moléstense con quien deben molestarse, Claro. no conmigo. Les voy a dar la fecha. Esto es 11 de marzo del 2020, Diario El Comercio. Pueden verlo. Ahora al menos que se puede ver el diario El Expreso, edición impresa, se Claro. pone, se ve la fecha, se retrocede, se busca la noticia y se la lee. Y no se bronquean conmigo, porque yo soy una persona de paz. Yo no quiero broncas con nadie. Juan Cristóbal Lloret, coordinador del bloque correísta, declara, sugerimos un impuesto a nivel del patrimonio, de renta o del patrimonio. Y lo mismo lo dijo el expresidente Correa en el exterior. Esto es grave, porque ya con el impuesto a la renta es lo lógico. Están llevándose el Estado, ya está llevándose la renta pues de los ecuatorianos. Claro. Porque quieres llevarte también una parte del patrimonio. ¿Y Ahora, quién pero tuvo esta doctor, iniciativa? A ver, un ratito, deme un chance para que ya, se lea de ya. bien, que lea bonito. Ahí le voy a calzar. ¿Está bien? ¿Se bien? Cuéntenme. Sí, sí, está bien. Ahí está, ¿sí o no? Sí, de impuesto a nivel de renta o del patrimonio, dice, sí. Ya. Entonces, pegaránse con él, no conmigo. Ya, pero eso Entonces, digo, sí, ¿no, no será que... pero es a los que más tienen. Exacto, Así comienzan. Pero ya, después comienzan a prosatear y dicen desde tanto hasta tanto y no sé qué y no sé cuánto. Y el Estado, y siguen habiendo más necesidades porque el Estado es troglodita, no le alcanza el dinero. Entonces va cambiando los parámetros y va bajando, bajando. Como hicieron con el impuesto a la renta de este año. Solamente a partir de los que ganan $100,000 para abajo pueden hacer ciertas cosas. Incluso en recibos o en gastos por enfermedades, solamente descuenta el impuesto a la renta en este año, solamente en caso de enfermedades catastróficas. Claro, entonces, un impuesto comienza de una manera, pero en el camino usted no sabe cómo le van a meter la mano. pero ahí no será de especificar que en vez de poner un impuesto, por ejemplo, al patrimonio, ¿por qué no se pone un impuesto al exceso de utilidades, por ejemplo, de la banca? Claro, todo lo que usted quiera, pero utilidades. Claro, Pero utilidades. patrimonio Claro, en patrimonio es otra cosa. es otra cosa. Es otra cosa. Entonces mañana ya es otra cosa. Y como uno está tranquilo y de pronto llegan y dicen, no, su casa que valía X, ahora vale X más $100,000. ¿Por qué? Porque los municipios, parte de su negocio es subir los avalúos para poder cobrar más impuestos.
Entonces mañana siguen en plena dolarización, se sigue revaluando, como que las cosas solitas siguen creciendo de precio. Y mañana ya usted tope el techo de esto y a pagar impuesto al patrimonio. Claro, o sea, pero póngase como Ya. igual, como hicieron ahorita, por ejemplo, de que decían que no afectaba a los más necesitados, sí, pero la clase media nos están metiendo la mano con el tema de los vehículos de $20,000, por ejemplo. Claro, y por ejemplo, va ese proyecto de ley, que en principio no va a pasar, en principio dicen, pero ¿qué puede No hay pasar? votos, dicen en la asamblea para eso. Bueno, pero ¿qué puede pasar? Cuando alguien capta una idea, la transforma y dice, por ejemplo, ok, hagamos una cosa, los carros de 20 a 25 mil, pongámosle un impuesto del 1%, del de 25 a 30 mil, del 2%, del 35 de 30, de 25 a 30 mil, de 30 a 35, el 3%. Pero le van clavando abajo también a la clase media. Porque además un carro de $20,000 no es un lujo, como No, pues, creemos. Es un carro que vale en Chile o en el Perú $10,000. No es una maravilla de carro. Solo acá valen esos precios. Y si alguien duda, métase al internet y vea la misma marca, cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta allá. Entonces, abrir este tipo de espacios para decir, vamos a un impuesto al patrimonio, le van a tomar la palabra más de un sector político. y van a querer darle la vuelta y poner otra cosa y de ahí clavarnos a nosotros mismos. Y entonces, pero ahí está, son pruebas plenas. Entonces, no se molestarán conmigo, no dirán que estoy en contra de la década ganada y de no sé qué cosas más, y que usted tiene un doble discurso que a veces dice sí, a veces no. No. Yo lo que veo que no es correcto, lo digo con toda frontalidad, porque no busco absolutamente nada. Pues, acaso que yo no estoy por el cálculo. Yo hice un comentario en estos días en la red social y alguien me mandó un mensaje y me dijo, pero eso no es político. Pero es que yo no estoy para decir mentiras con tal de crear una imagen alrededor del mío y decir no, que él está a favor de todo y de lo de aquí y de más acá. No. Si yo soy una alternativa eventual en algún momento, yo iré con esa alternativa, pero con la verdad. Y diciéndole al país lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, de frente y al corazón. Y no con un discurso populista, ni ofreciendo lo que no se puede hacer, sino más bien ofreciéndoles orden, orden en el manejo del país, planificación, manejo ordenado de las finanzas públicas, creación. Tenemos una constitución que tiene un solo artículo donde se contemplan las obligaciones de los ecuatorianos. Todo lo demás son derechos. Derecho a la salud gratuita. ¿Y dónde está la salud gratuita? No, no hay salud gratuita, tanto así que ya la ministra de gobierno anunció que estaba entre 80 y $120 el costo, bajándole totalmente, pero igual toca pagar. 80 y 120 y es un precio enorme, pues. Claro, Vea, pues, por ejemplo, el gobierno anterior creó una empresa, sí, que hay que decir las cosas, me parecía lo más adecuado. Porque usted cuando se conecta al mercado internacional de fármacos, usted va a tener más de una sorpresa y se va a dar cuenta que lo que le venden en la farmacia tal en $10 realmente cuesta $1 o $2 máximo. Y se creó en Farma, empresa pública, para que canalice las compras de todo lo que es el sector público. La odiaban a Enfarma, claro. porque el Ministerio de Salud quería hacer sus propias compras. El Seguro Social quería hacer sus propias compras y todo el mundo. Al final, ¿qué pasó con Enfarma? La acabaron. Lo Inclusive acabaron. hizo campaña una conocida periodista que también ahora salió a defenderle al 171. Ella le hizo campaña todo un año en contra de Enfarma. Y era una buena idea, Enfarma, Claro, para optimizar y además vigilar que no caduquen los medicamentos, los porque aquí en el medicamentos. Ecuador creo que es el país donde más caduca, y ahí la Contraloría no entra como debe entrar. Entonces, canalizaban las compras públicas, y de esa manera, y se firmaban convenios para producir aquí. El gran problema del Ecuador es que aquí no se produce casi nada, Claro. de nada, no me refiero solo a medicamentos.
Es el gran problema. Por eso me tomo las Tiene, palabras suyas de la semana anterior, pues que decía que cámaras industriales, ¿para qué si no se produce nada acá? claro, ni mascarillas producen. Claro, tenemos que esperar ¿Qué que produce? traigan. Oiga, doctor, ¿y si vio esa noticia usted de que encuentran un contenedor con mascarillas en España mandado desde acá, desde Ecuador, cuando acá se necesita? Terrible. Yo no lo he visto esa noticia, la voy a buscar. Sí, Pero sí, terrible. Pero es el sector privado. ese es el sector privado. El Claro, sector cuando hay privado una... que pone trabas inclusive en los seguros privados para tratar una enfermedad como el coronavirus. A ver, ese es otro tema, pero es un tema importante. Verá, es repugnante lo que pasó con esto de los seguros. ¿Por qué razón? Porque por ahí unos avispados salieron a los medios, y claro, en los medios de comunicación masivos, ¿cómo no les van a dar entrada? Ah, Entonces dijeron, no se van a cubrir los costos de salud, cualquier tipo de seguros en materia de salud en el caso del coronavirus, porque eso es una pandemia. Y al ser una pandemia, eso está excluido. A ver un ratito. Puede ser que sí, puede ser que no, pero eso tiene que estar en una ley, en una norma, que hasta puede estar en un contrato. Eso es nulo en la medida en que no se sujete a la norma. Por eso el Código Civil dice que todo lo que contraviene el derecho público, o sea, la norma pública, las leyes, no tiene ninguna validez porque constituye vicio en el objeto. Esa es la denominación que se le llama. De tal manera que incluso si hubiera un contrato de seguro que tenga esa cláusula, y si no hay una ley que diga que se exceptúan las pandemias en materia de salud, eso es nulo. eso es nulo. Pero ya, rapidito a sacarle el cuerpo para ver que no pagan nada. Pero además una cosa, o sea, que me gustaría recordarle a la ciudadanía esa frase hermosa de John Donne, que la utilizó mucho Hemingway para su libro, ¿Por quién doblan las campanas? No preguntes por quién doblan las campanas, porque pueden estar doblando por ti. Eso es lo que no entiende el ser humano, y especialmente el de arriba. La gente poderosa, el empresario, el negociante, en temas de salud. Este es el momento de pensar en salvar a nuestra sociedad de este flagelo desconocido que además este virus es un virus muy difícil. Ujú. Muta muy rápido. Difícil. ¿Por qué? Porque está mutando. Fíjese que se está demostrando que el coronavirus que vino de algunas zonas de Europa tiene características diferentes del que vino de Asia. Ujú. Está mutando, le está trayendo, está haciendo muchas travesuras. Pero este es el momento donde todo el mundo tiene que unirse y decir, bueno, tenemos que salir como país, pues. En el camino se arreglan las cargas. Vea a los incas y vea a los judíos. Los judíos cobraban su famoso diezmo, pero no era para comérselo. Era un fondo de ahorro porque habían guerras, pestes, enfermedades, necesidad de atender épocas de sequías que eran terribles. Y no es como ahora que a usted le falta el arroz, mande a importar arroz. Entonces tenían un fondo de contingencia. Los incas tenían sus tiendas, sus centros de abasto, donde almacenaban alimentos. Acá, medio aparece $1, se gastan 5. Entonces, esto no es para pues, esto no es para pensar. Así es, doctor. Nos llega el momento y todo quieren resolverlo con un estado de excepción, con un decreto y que movilicen a la policía, que movilicen a las Fuerzas Armadas. Ahora es de que usen los equipos antimotines porque vienen incorporados las máscaras esas Sí, para que se protejan. que utilicen los trajes para poder atender a los contagiados, sería buenazo. Que faciliten esos trajes de Robocop que se mandaron a comprar para enfrentar la bronca. Que se va a venir, se va a venir. ¿Será que aprovechan en estos días, doctor, en que estamos en aislamiento, que es súper necesario, obviamente, no tenemos por qué no hacer caso a eso, porque sabemos que en Italia ya falló y están viviendo lo que están viviendo, en España igual. Entonces, aprovechándose de esta coyuntura,
hacer alguna trafacía por ahí y mandar decretos para alguna ley o alguna medida que afecte al bolsillo de los ecuatorianos. Mientras las organizaciones que de alguna manera recogen e integran en sus filas clase media y clase popular, no entiendan lo que les vengo diciendo. La lucha no es mañana, ni pasado, ni en el 2021, es ahora. Después, en el 2021, estamos muertos. Es ahora. Ahora es que quieren hacer la feria regalona. Ahora. Ahora que ya lo quebraron al país, sale el ministro de Energía a decir, vino el coronavirus y todo cambió, por Dios. Viniste tú al Ministerio de Energía. Es peor que el coronavirus. Por supuesto. Entonces, ¿dónde están los movimientos sociales de izquierda, de centro izquierda? Solo pensando en la candidatura del 2021. Claro. Solo en eso están pensando. Va a ser muy tarde realmente cuando ya quieran reaccionar. Y Entonces, eso está complicado. hay formas de protestar. No necesariamente hay que salir a la calle en estos días que nos han dicho que tenemos que quedarnos guardados. Se pueden organizar cacerolazos desde las casas. Está convocado uno, iniciativa de hoja de ruta, justamente hoy a las 9 de la noche. Les habíamos mandado como una iniciativa para ver si se hace un cacerolazo, pero solicitándole a la banca el hecho de que sea solidaria también, pues, y haga una moratoria bancaria. Y a los que les perdonaron los 4.200 millones, que devuelvan un porcentaje de eso. Ahí estuvieron petroleras, cualquier cantidad de compañías petroleras allí. Claro. Siempre hay una parte ancha para que se conduzcan los empresarios privados, pero la parte del embudo, la parte angosta, esa siempre es para el pueblo y para la clase media. Y la clase media a veces es la más perjudicada. Así es. La clase media es una clase sándwich que en el sistema capitalista la destrozan y en el otro sistema igual. Pero en este momento no hay alternativas. Pero hay que pelear por el futuro. El 2021, para el 2021 ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. El tema es ahora. Y para eso hay que pedirles a la gente que dejen de estar pensando en candidaturas únicamente, que dejen de estar pensando en el 2021, que cedan posiciones, porque esto no es cuestión del capítulo 2 de no sé qué libro, no, es un tema de unir fuerzas y con gente que no ha participado, que no tiene vela en el entierro en todo lo que ha pasado en estos últimos años. Porque hay gente que ya tuvo la oportunidad. Claro. Como don Ramiro Rivera, vea que anda asomando ahora por Twitter. Parece que ya le han enseñado quién es. Vea, la gente de la democracia popular y democracia cristiana, después del feriado bancario que se mandaron con Maguada, deberían esconderse en no sé dónde, en algún hueco, en una caverna meterse, después de todo lo que hicieron. El daño económico que le causaron al país fue desastroso. Y todavía tienen la cachaza de salir. Hace poco quisieron festejar la dolarización. Claro. Entonces, 20 años de dolarización, decía ahora, el evento. Hay un tema que es importante, César. Dígame, doctor. Oiga, qué bien que estamos sin los medios de comunicación en papel que nos inundaban. ¿No será de lanzar una campaña para que ya no salgan en papel? Yo creo que sí, doctor. Mira, un daño a la ecología enorme. Ya. Porque la pulpa de papel sale de los árboles. Ajá. Nos estamos comiendo bosques enteros. Y les quitaron el IVA, ¿no? Claro. Entonces, tenemos un problemón allí. Además, esto suena duro, César, pero ya no sé si fruto de la crisis desaparezca, pero ya hay papel higiénico. Antes yo me acuerdo que se utilizaba el periódico para cortarlo en pedazos y también ponerlo en los baños públicos. Doctor. Pues qué bien que estamos sin el periódico, sin tanta mentira, sin tanta pavada. El coronavirus me hace pensar en algo. Así como un virus se transmite
camina, se globalizó el coronavirus. Así como un virus es capaz de contagiar a Raimundo y todo el mundo, así son las fake news. Así es la alienación que provoca los medios de comunicación al servicio de los poderes económicos y políticos de un país. Entonces, cuando nos damos cuenta, no se mueren físicamente, pero su cerebro se ha afectado severamente. Ya la gente no aprende a pensar. Le introdujeron un chip. El virus de la comunicación, el virus de la educación mal llevada, esos virus nos destrozan como sociedades. Y por eso es que no aprendemos a liberar la mente. Porque si liberamos la mente y aprendemos a pensar, no estaríamos pensando en babosadas. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por haber hecho este análisis por esta vía, por Skype. Igual no podíamos dejar que la ciudadanía y nuestros oyentes de Hoja de Ruta pues se queden con las ganas ahora que están metiditos en la casa. Y claro, recomendarles también que sigan metiditos en la casa hasta que la curva de la epidemia pues cambie totalmente y ya sea beneficiosa y ya no podamos contagiarnos mucho. Realmente las medidas tomadas hoy recién para la provincia del Guayas me parece que esperaron demasiado tiempo, pero nunca es tarde, como bien bien dice el dicho. Sí, pero Entonces, igual tenemos que protegernos y que en estos momentos aparezca la solidaridad como el valor que debe estar por sobre cualquier otro tipo de valores. Porque tenemos que pensar en la especie, tenemos que pensar en la sociedad. Hay momentos donde no podemos pensar individualmente. Es un problema que nos atañe a todos. así es, Y entonces en este momento debemos sacar fuerzas de donde sea para intentar ser solidarios con todas las personas que estén cerca de nosotros y con quienes podamos extenderles una mano. así Porque es, tenemos que doctor. salir de esto, tenemos que salir de esto. Pero esto también desnuda, y con esto termino, ¿qué es el Estado? El Estado cuando es responsable y el Estado cuando es botado los arcos, abandonado los arcos. Entonces, cuando llegan las crisis, como nos cayó el terremoto, termino con esto. En el terremoto de Manabí tuvimos la vergüenza de poder rescatar gente y movilizar gente con helicópteros prestados del Perú, Mi-17 rusos, porque los que se compraron acá, los Drub, estaban 4 caídos y 3 que no pueden volar. Y con un agravante, que cuando hubo el concurso para comprar los helicópteros, descalificaron a los Mi-17, que son de largo 1.000.000 veces mejores que los Drub. No teníamos ni con qué volar en el tema del terremoto de Manabí. Es el país, y de ese país se olvidan. Y cuando uno les dice, entonces les da urticaria. Y usted no se está atacando, ¿y por qué no lo dijo? Sí lo dije en su momento. Yo mis críticas, no de ahora, 25 años atrás, a lo que es y a lo que no es. Ahí tiene un ejemplo. Entonces, preparémonos para los días, hasta lo dice la Biblia, preparémonos para los días difíciles donde no encontremos contentamiento, donde no aparezca ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Tenemos que prepararnos para los días difíciles. Pero no que nos tomen del pelo, no que mientras nos tienen en la casa, amárrenlo al ministro de Energía, Claro, por métanlo en favor, la casa, deténganle. háganle un cerco epidemiológico allí. Porque cuando salgamos de este problema, si llegamos a salir, ya estará vendido, los principales activos del Ecuador estarán feriados. Entonces háganle un cerco epidemiológico al ministro de Energía. Gracias, César, por la entrevista y aquí estamos siempre a las órdenes. Así es, doctor, muchísimas gracias y buenas noches a todos los amigos que estuvieron conectados con nosotros. No se olviden que esta entrevista será reprisada en la noche y también a mañana a las 6 de la mañana para nuestros amigos que están en otros continentes que también puedan conectarse. Igual el video será subido a el YouTube para que también puedan ahí seguir viendo y repetir las cosas para que tengan ustedes los insumos suficientes para el debate político.
Muchísimas gracias, doctor, nuevamente y buenas noches con todos. Gracias, César, por haber ingresado a mi domicilio, a mi casa. Gracias. Muy amable.